Estás en tu programa Medicina de Rehabilitación para ti. Tus comentarios son importantes para nosotros y tenemos un teléfono para que te comuniques al 246-1202, los recaditos escritos 2222-657854 y nuestra página de Facebook Medicina Física y Rehabilitación Puebla. Seguimos. Bueno, pues entonces contamos un poco durante el corte de manera como muy clara para nuestros radioescuchas. ¿Qué es una caída, doctora? Una caída es la pérdida del equilibrio en forma involuntaria del eje postural de una persona. O sea, se pierde la postura que tiene que ser recta, entonces hay un desequilibrio, cae, bueno, va al piso y ahí es donde viene el golpe. Donde viene el contacto. Uh-huh. Y en este caso, bueno, pueden haber muchas causas, ¿no? Del proceso o de la situación esta de la caída. Y no son las mismas causas que pueden conllevar a la caída en un adulto mayor que, por ejemplo, en nosotros o en un joven, ¿no? O un niño. Sí hay como algunas variantes que son importantes. Claro, por ejemplo, en un niño muy frecuentemente se cae a partir de los 3, 4 años, a los 5, tal vez por problemas de incoordinación, probablemente, o por la agilidad y la premura que tienen ellos por correr, se andan cayendo. Los deportistas, bueno, pues también por el estrés deportivo, pero una persona adulta mayor pueden ser por cambios propios que se están generando dentro de su mismo organismo. Como les decía, cambios a nivel articular, muscular, neurológico, óptico, vestibular. Y tenemos otro factor también importante, las enfermedades agregadas que vienen trayendo estos pacientes, ya sea un diabético, un paciente con Parkinson, con secuelas de enfermedad vascular cerebral, en fin, tenemos una gran variedad de padecimientos que pueden ir asociados, un problema de insuficiencia renal, un hipotiroidismo, ¿verdad?, que también va a crear alteraciones en la masa muscular y en el sistema óseo, vienen agregadas al trastorno senil de la marcha. Y también lo que es la pérdida de la propiocepción, que también eso viene con la edad, ¿no? Sí, definitivamente, porque con el paso del tiempo se va existiendo un cambio en la postura del individuo, del paciente. Normalmente debemos estar derechos, nuestras madres nos decían, párese derecho, y a veces se nos va quedando la costumbre, la postura del paciente adulto mayor va cambiando, entonces para empezar va haciendo una pequeña cifosis, que es una curvatura de la espalda, se va jorobando, una proyección anterior del cuello, ¿verdad? Y eso ya está haciendo que pierda el equilibrio, que pierda la línea que la debe de mantener en perfecta alineación con los demás segmentos corporales. Va a haber una flexión de cadera, ¿verdad? Y va a tener también flexión de rodilla y flexión de pie. Ahora, el paciente con estas alteraciones de postura, pues va a caminar diferente. Arrastrando los pies. Sus pasos van a ser más cortos, ya no va a haber el balanceo de los brazos y eso va alterando pues la marcha en forma normal. Me preguntabas hace rato que cómo afectan se afectan los propioceptores. Los propioceptores se afectan por procesos inflamatorios en las articulaciones, por ejemplo, una artritis, una gonartrosis, y los sitios principales son la columna vertebral que mencionamos hace rato, las caderas, rodillas, tobillos y pies. Si estas articulaciones están inflamadas por algún proceso degenerativo o un proceso inmunológico como sería una artritis reumatoide, claro que se van a ver alterados los propioceptores. Los propioceptores son los mecanismos que nos detectan cualquier cambio de postura y entonces no va a mandar la señal en forma adecuada y el paciente va a trastrabillar y se va a caer. E incluso el sentir dónde va nuestro paso. Claro. Por eso es que ellos tienen que agacharse al piso. Tienen que agacharse para ver el piso y exactamente dónde ver, dónde están apoyando. El ejemplo claro lo tenemos con los pacientes diabéticos. Cuando es un paciente con diabetes ya de mucho tiempo, va a perder la sensibilidad en la planta de los pies y entonces no va a percibir si pisó una piedra, si pisó un desnivel en el piso y entonces fácilmente se puede caer. Pierde el equilibrio y se cae. Y bueno, también todo esto nos da pie para que, por ejemplo, nuestros radioescuchas puedan identificar quién se encuentra
en riesgo de sufrir más una caída que otras personas, ¿no? Que a veces ese es como un componente muy importante. Convivimos con un adulto mayor y estamos como muy acostumbrados a verlos y decir, bueno, pues es que ya camina así, es normal de que coge, es parte de que ya está viejito, ¿no? Y que bueno, ese es otro componente que también siempre queremos dejar muy claro, que el envejecimiento no es sinónimo de debilidad, ¿no? Pero ni de abandono, ¿no? Y que hay algunos puntos que son importantes como foquitos rojos para decir, bueno, tengo que cuidar más a mi papá en tales condiciones, tengo que cuidar más a mi mamá en tales condiciones, ¿no? Que bueno, lo que decía la doctora, que si ya hay como algún componente importante, a lo mejor de dolor en rodilla, problema de inflamación en tobillos, problemas de que no escuche bien o no vea bien, entonces eso quiere decir que yo tengo que empezar a pensar en que mi familiar puede sufrir una caída, ¿no? Y tomar como algunas medidas de intervención. ¿Cuáles podrían ser esas medidas básicas, por ejemplo, en casa, doctor, usted que podría recomendarle a nuestros radioescuchas para ese proceso de prevenir? Unas muy básicas y muy importantes. Por ejemplo, nuestros adultos mayores dicen, es que llevo 30 años viviendo en la casa y la conozco de pe a pa y le puedo caminar con ella hasta con la luz apagada. Error, gran error, porque puede llegar, el abuelito está acostumbrado a tener las cosas en un lugar, pero llegan los nietos, llegan los hijos y dejan una silla mal colocada o dejaron un juguete en el piso o el tapete estaba mal colocado. El abuelito se levanta al baño en la noche con la luz apagada porque conoce perfectamente bien su casa y ahí es donde se puede caer, se puede tropezar. Entonces, regla número 1, cada vez que se levanta en el baño, prender la luz, aunque conozcan bien su casa. Segundo, evitar colocar tapetes deslizantes en el piso, o sea, si van a poner tapetes que estén asegurados al piso para evitar que se mueva el tapete o que se tropiecen con el tapete. Deben usar zapatos antiderrapantes para evitar cualquier tipo de resbalón o de caída y principalmente mejorar la postura. Todavía se puede mejorar la postura. En estos adultos mayores pueden haber contracturas de los músculos flexores de cadera, o sea, es aquel músculo que nos permite estar con la pierna doblada para sentarnos, los tendones que están detrás de la rodilla, el tendón de Aquiles pueden estar contracturados. Entonces hay que estirarlos y todavía se puede hacer de tal manera que el paciente recupere la postura normal idónea que debe de ser erguida. Igual con la cifosis, ahí tal vez nos cueste un poquito de trabajo más, sin embargo podemos todavía mejorar con terapia la postura. Y bueno, veía que también dentro del material que tenía usted preparado hablaba mucho sobre el componente de la marcha normal, ¿no? Y que también importante es estar pendiente de nuestros pacientes que hagan una marcha que les evite todo esto que dicen, ¿no? Porque muchas veces decimos caídas, bueno, pues es que el piso no está mojado, ¿no? Pero no solamente es el piso mojado. No es el piso mojado, es el control muscular que debemos de tener. Como ya he estado mencionando, primero es la postura. Segundo, la fuerza que tengan los músculos. Pero para que un músculo tenga fuerza debe de tener un movimiento articular normal. Es decir, una cadera, una rodilla, un tobillo, la columna deben de conservar su arco de movimiento, su flexibilidad. Si el paciente tiene flexibilidad, podemos fortalecer ese segmento, ese brazo, la pierna o la columna. Y si tiene fuerza, va a poder caminar con cierta agilidad, manteniendo una postura adecuada. ¿Y qué tan frecuente es que el paciente acuda solamente para que yo mejore mi marcha? ¿O se detecta cuando vienen porque me lastimé un dedo o me duele el hombro y no puedo dormir? Y en esos momentos se detecta la alteración de la marcha. ¿O el paciente llega porque quiere mejorar su marcha o su equilibrio? Pues de la población que llega a la consulta, solamente el 1% llega a mejorar su marcha, el 1%. Los demás pacientitos llegan efectivamente porque tienen un síndrome doloroso del hombro, porque tienen secuelas de una fractura de cadera o porque tienen una gonartrosis y quieren que se les dé terapia sobre ese segmento, sobre esa patología con la que van. Y sin embargo, hay un gran error. Hay que darle un tratamiento integral, revisar cómo está caminando, cómo está su postura, cómo está su fuerza, su flexibilidad, para evitar estos riesgos de caídas, fracturas y el síndrome de reposo prolongado. El síndrome de reposo prolongado también va a descalcificar mucho al paciente, le crea una osteoporosis, aumenta la sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de las fibras musculares en edad adulto mayor y eso ya va a ocasionar a más tardar úlceras de presión y bueno, una mala calidad de vida en el paciente. Y sería muy triste que alguien
que luchó en su vida terminara en esas condiciones. Y luego, bueno, una recomendación, todos los pacientes que acuden a consulta con un médico especialista en rehabilitación, aunque vayan por un dedo, se les revisa todo. Ah, claro. He tenido pacientes con parálisis facial y pase, se quita su ropa, por favor, le da uno lavatito y todo. Oiga, pero si vengo por parálisis facial, sí, pero mi responsabilidad como médico en rehabilitación es revisarlo integralmente. Y es una garantía de que el paciente va a solucionar su problema por el que llega y además por todo lo que tenga, ¿no? Y además que se sienten muy importantes en ese momento. Alguien los está escuchando, alguien les está realmente poniendo atención a lo que dicen y su autoestima sube, ¿no? Claro. Entonces, eso también eleva a ellos las ganas de realizar actividad y no quedarse estáticos, ¿no? Eso Sí, es- además porque se le dice, oiga, mire, y vamos a trabajar esto y va a mejorar esto y entonces ellos, como dice la doctora, se van muy animados por todo lo que van a trabajar, ¿no? Y entonces dicen, ah, qué bien, yo nada más venía por el hombro, pero ahora voy a mejorar esto y esto y esto más. Ah, y quedan muy contentos. Y ese es el objetivo, ¿no? Bueno, así trabajamos los rehabilitadores, Perfecto. revisando todo. Y también ya más o menos usted aunó bastante en las condiciones, pero ¿cuáles son las consecuencias más importantes de las caídas, ¿no? Desde las fatales, las severas, las graves, las moderadas, hasta las leves. ¿Cuáles son esas consecuencias? Las consecuencias serían, una leve sería tal vez un esguince, una hematoma, una equimosis, y las más graves serían un traumatismo cráneoencefálico, una hemorragia cerebral por el golpe que tuviera, una fractura de cadera. Y bueno, si el paciente es diabético, si el paciente es hipotiroideo y tiene otras patologías agregadas, pues va a dificultar más su recuperación. Y eso nos puede llevar al paciente a un síndrome de reposo prolongado que mencionaba yo hace rato. Entonces, volvemos una vez más al punto importante de que la medicina cada vez más tiene que ser preventiva, ¿no? Definitivamente, y sobre todo en esta época donde la edad adulta es cada vez en más incremento. Sí. Te cortaron la inspiración. Sí. Vamos a nuestro siguiente corte. Sus comentarios son importantes para nosotros. Comuníquense al 246-1202, sus recaditos escritos 2222-6578-54 y nuestra página de internet. Medicina Física y Rehabilitación Puebla. Aquí los esperamos. Regresamos.